La base de tu trono es justicia, y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior, y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Te adoramos, Cristo. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Que suene la melodía de la gracia en este lugar. Y de tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Gracias. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. El Señor me ponía esta alabanza porque es lo que Él ha hecho, ¿verdad? Nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su favor, de su misericordia, y vamos a dar gracias por las bondades de su corazón. Señor, te damos gracias, Dios mío. Bendecimos tu nombre, Padre bueno, Padre de bondad, Padre de misericordia, Dios todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, Dios omnipotente, Dios soberano, exaltamos tu grandeza, Señor, en esta noche. Y te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Dios mío, gracias por ser, Dios mío, un Dios, un Padre para nosotros, un hermano, un Señor, bendito Dios, nuestro Dios, el que nos suple, el que nos llena, el que, Señor, bendito Dios, quiere gobernar nuestras vidas. Por eso, gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Dios mío, también por esta noche, por permitirnos, Señor, reunir en tu nombre una vez más, Señor, dándote la gloria y la alabanza, Señor, a ti, porque tú eres el que está en medio de la reunión, tú eres el que está en medio de tu iglesia, Señor. Por eso, gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús te alabamos esta noche y bendecimos tu nombre, Dios, por tu grandeza, por tu misericordia, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres
eterno para nosotros, Dios mío, porque eres suficiente, Señor, para nosotros, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pasa, Señor, bendito Dios, un carbón, Dios mío, encendido sobre mi boca, Dios mío, que no salga nada humano, que no salga nada, Señor, bendito Dios, terrenal, sino lo tuyo, Dios mío, lo que edifica, lo que, Señor, verdaderamente llena, lo que verdaderamente sacia, Dios mío, nuestras vidas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Perdona la iniquidad de nosotros y ayúdanos, Señor, a escudriñar, Señor, más y más tu palabra para, Señor, bendito Dios, conocer los deseos, Señor, los caminos de tu corazón, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados, nuevamente. El Señor continúe bendiciendo sus vidas, llenando sus hogares de favor, de misericordia. Quiero que me acompañen, hermanos, a la palabra, a Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 20, para leer una porción. Aquí, si me ayudas, Marlencita, gracias, con las busqué en la versión, nueva versión internacional, para que estemos ahí en la misma. Es que, no sé, aquí me parece que todo, como y el Espíritu Santo guía, pero hay unas partes que están como más desmenuzadas allí para comprenderlas mejor. Muchas veces estamos allí escuchando mensajes, ¿cierto? Quizá pues que estamos ahí en el celular y de pronto, no sé, una palabra que se escucha por ahí, ¿no? Muy dirigida por el Espíritu Santo, pero muchas veces no se predica realmente eh, la verdad, y hay mucho pueblo que está, digamos, engañado al vivir un evangelio sin, sin arrepentimiento, sin arrepentimiento, sabiendo que aún la palabra pecado se ha sacado de la vida, ¿cierto? De la vida diaria. No tenemos ese concepto claro porque decimos le falla el Señor, pero no vamos a decir, como decía Daniel allí, eh, yo y el pueblo hemos pecado contra ti, o sea, es una transgresión que se hace contra Dios, ¿cierto? Y se ha desaparecido esa palabra muchas veces de nuestra vida. Decimos, cometí un error, pero no hay un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Y entonces vamos a ver por qué muchas veces eh, se ha perdido eso, ese temor de Dios de hacer el mal, ¿cierto? De no hacer el mal, ¿cierto? Y de hacer el bien. Dice acá en Juan 3:20, dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver qué está haciendo lo que Dios quiere, ¿sí? Para ver que están haciendo lo que Dios quiere. Es tremendo porque eso es lo que realmente hace la luz, el Señor Jesús. Cuando nos acercamos a la luz que es Cristo, queda expuesta nuestra vida y muchos no quieren acercarse al Señor Jesús para que los pecados no sean expuestos, ¿cierto? Y uno se pregunta, pero entonces el Señor Jesús, ¿a qué vino al mundo? ¿Cierto? Muchos de pronto que van a escuchar el Señor Jesús vino a salvar, pero a salvarnos de qué. Vamos a ir allí, Malecita, ayúdame ahí a Mateo 1:21, también en la misma versión, por favor. Y habla de algo que, claro y puntual, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? ¿Cierto? Dice Mateo 1:21.
Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y acá el por qué, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el Señor Jesús vino a salvarnos acá de una condenación, ¿cierto? Eterna, pero mientras que estamos acá en esta dimensión de vida, Él nos está salvando del pecado, del pecado. Ahora vamos allí y a Marcos 7:21, porque uno puede decir, sí, el pecado, pero entonces la palabra misma lo desmenuza, ¿cierto? Lo desmenuza. Y vamos allá a Marcos 7:21, veamos desde el 18. Dice, ¿tampoco ustedes pueden entenderlo? Les dijo, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a la letrina. Acá el Señor Jesús lo dejaba claro que hay que apartar las cosas naturales de lo espiritual, ¿sí? O sea, lo natural es natural y lo espiritual es espiritual, ¿cierto? Dice, con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona, ¿cierto? Es como un ejemplo, la ira es un pecado, ¿cierto? Y eso es obra de la carne. Más el gozo es un fruto del Espíritu Santo, es totalmente diferente. El pecado siempre va a llevar muerte, a, a causar daño, ¿cierto? La carne, el pecado. Pero el gozo, ¿cierto? Todos estos frutos del Espíritu siempre van a llevar a, a Dios, van a llevar a tener una paz, van a llevar a tener una comunión con Dios sana, ¿cierto? Aún con el prójimo, va a amarlo, eh, amarlo verdaderamente, no fingiendo, ¿cierto? Lo del espíritu da vida, la carne da muerte. Y acá es claro, lo deja claro el Señor Jesús, nombró aquí una cantidad de cosas que están en el corazón, ¿cierto? Que abarca muchas, muchas cosas. Yo leía algo, hermanos, por lo menos pongo de ejemplo la nación de Estados Unidos, la nación eh, tiempo atrás, ¿cierto? Precisamente en 1863, el presidente Abraham Lincoln declaró un día, el día de humillación, ayuno y oración. Es impresionante esto. No, muchas veces no, pues por pereza a veces no se pone como a investigar. Presidentes así como este que tenían el temor de Dios al poner estas normas para que en la misma nación no sea apartada de Dios, ¿cierto? Asombrado porque hasta ese día lo están haciendo, que sí han habido muchos que van en contra de este día, sí, porque el enemigo se levanta, ¿cierto? Y quiere sacar a Dios de las vidas de los países, ¿cierto? Quiere entrar en una apostasía
de libertinaje de hacer lo que quiera sin importar el daño a su propia vida. Porque, porque, o sea, sí, esto fue una bendición de hacerlo un día, pero qué bendición que fuera diario, o sea, que fuera diario esto de hacer una humillación, un ayuno y una oración, ¿cierto? Y sabemos que el ayuno es tratar de no, viendo ahorita esta semana de, de no ingerir alimentos, ¿cierto? De negarse a la carne, pero esto va más allá de negarse a muchas otras cosas que le gustan a la carne, ¿cierto? Entonces, yo pensaba y yo decía, Dios, hay muchos, hay 50 gobernadores acá leyendo en ese post, en esa información que han firmado por, por proclamaciones similares, o sea, de que han decretado un día de oración y ayuno, de arrepentimiento. ¿No? Qué tremendo porque un presidente ya más nuevo de Estados Unidos, eh, citando a Abraham Lincoln, dijo una oración que me pareció tremenda en ese día de oración y ayuno y de humillación. Dice, el deber de las naciones, asimismo de los hombres, depender del dominante poder de Dios, confesar sus pecados y transgresiones con humilde pena, pero con la segura esperanza de que el arrepentimiento genuino, o sea, este hombre decía, hay que hacerlo genuinamente. Eh, es un, pero, pero con la segura esperanza de que el arrepentimiento genuino conducirá a la misericordia y al perdón. O sea, esto es claro, debemos hacer esto diariamente, debemos hacer esto en todo momento para que la carne no tome ventaja contra el espíritu, ¿cierto? Y por qué ha salido tanto esta palabra de como de muchas predicaciones, muchas veces se echa la culpa a la ciencia buscando justificar el pecado, ¿cierto? Y sabemos que muchas de las enfermedades del pecado es a causa de nuestra mala conducta, ¿cierto? Así como, digamos, un ejemplo de la alimentación, si uno se alimenta no sanamente, ¿cierto? Pues va a traer unas consecuencias, ¿cierto? Pero si nos, y así pasa con el espíritu, si nosotros alimentamos mal la carne, ¿cierto? Haciendo obras de la carne, pues van a traer consecuencias y enfermedades espirituales que a- a- al pasar los años van a convertirse en enfermedades naturales. Una raíz de amargura muchas veces hemos escuchado trae un cáncer, trae muchas cosas, ¿no? Y una falta de perdón, eh, iras, se le sube la temperatura, se le sube como enfermedades de la tensión, ¿cierto? Dolores porque no hay paz, ¿sí? Porque hace falta el fruto, falta eso que el Señor da. Cuando nos acercamos genuinamente pidiendo arrepentimiento, Perdón, Jancito, aquí dice, Romanos 6, dice, ahora bien, pregunta acá, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no.
Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? La pregunta es tremenda, porque nosotros ya debemos morir a muchas cosas, ¿cierto? Y lo que les decía, buscamos justificar con otras cosas, ¿cierto? Buscamos eh, la cura de ese pecado, la buscamos en algo que no podemos encontrar sino en la palabra, en la vida de Cristo. Allí es donde podemos encontrar, ¿cierto? Buscamos que busquemos en la palabra para encontrar la raíz y asimismo la cura. O sea, uno dice, Señor, pero ¿por qué estoy cometiendo este error? ¿Por qué tengo esto, lo otro? Uno va a la palabra y el Señor allí revela la raíz de por qué está pasando eso y de cómo combatirlo, ¿cierto? Muchas veces ahí la palabra dice, esto solo sale con oración y ayuno, ¿cierto? Estos géneros, porque hay cosas que salen y el Señor nos da la cura, solo que debemos es que ser obedientes para poder eh, encontrar esa paz, porque es que, hermano, mira, muchas veces a nosotros como tal, el que está en el mundo pecando no tiene no tiene ese freno que tenemos nosotros con el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces a raíz del pecado no tenemos paz, porque el pecado, digamos, al cometerlo, eh, nos trae como ese quebranto, ¿cierto? De cometer error, de cometer otra vez esto, de cometer aquello, y nos roba la paz muchas veces, ¿cierto? Y como dice ahí, no, o sea, seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa, no es el hecho, sino es verdaderamente entender que ya hemos muerto al pecado, que hemos muerto a la carne y debemos entender que, que ya no vivimos en la carne, sino vivimos para Dios, vivimos en el Espíritu. Y dice ahí el 3: ¿o acaso olvidaron que, cierto? Porque acá lo dice, muchas veces se olvida. Dice que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Cuando nosotros fuimos bautizados, no sé si usted puede hacer memoria el día que fue bautizado. Yo fui bautizado aquí, ahí en la congregación ahí de Fontibón, y es hermoso porque muertos para el mundo, vivos para Cristo. O sea, ya morimos al mundo, morimos a la vida antigua y somos, como dice ahí, unidos a Cristo y aún en su muerte, en la muerte de Él, en la que Él tuvo en la cruz, que crucificó su carne allí también en señal de cómo debíamos nosotros hacerlo también, morir a la carne. Dice el 4: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora nosotros podemos vivir esa vida nueva. Qué bendición, porque esa es la gracia sobre gracia que el Señor nos da. Es una gracia maravillosa cuando Él quebró allí el pecado en la cruz. Dice el 5: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Entonces vemos cómo el pecado fue crucificado cuando el Señor Jesús, nuestra vida, cuando aceptamos al Señor Jesús, el pecado ya no tiene poder sobre nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues
Cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Es hermoso, hermano. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos. Nunca más volverá a morir. La muerte ya, dice, ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, para que ahora, para, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, al poder del pecado, y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Ya tenemos que tener claro que nosotros ya estamos muertos al pecado. Y no debemos alimentar más la carne, la carne. Y dice acá el último en Juan 1, 15, 14. Juan 1, 14. Dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él está lleno. Él está lleno de gracia y verdad y eso es lo que Él nos da esa gracia sobreabundante, esa gracia que llena, hermanos, inmerecida, que llena todo nuestro corazón, que no debemos empezar a buscar en otros lados cómo solucionar, sino vayamos a Dios y pidamos perdón y Él nos dará allí la respuesta, la raíz de lo que está pasando. Muchas veces estamos buscándole la quinta pata al gato, preguntándonos ¿y por qué tengo este pecado y por qué? Y si vamos a Dios, hermanos, en serio que el Espíritu Santo va a revelar muchas veces que eso viene de generación tras generación. Y si Dios te muestra allí, pues qué bendición, porque tú vas a empezar a orar y a pedirle al Señor que rompa esas ataduras, esas maldiciones generacionales que siempre están allí ah, alojadas en nuestro corazón y en un momento a otro Dios permite que salgan, no para avergonzarnos, el Señor nunca nos va a avergonzar, nunca. El Señor lo que nos hace y nos muestra su misericordia al mostrarnos eso, para que se lo entreguemos verdaderamente, genuinamente, que vayamos a Él y Él nos dará de su misericordia y perdón. Aún por nuestros hijos, muchas veces nuestros hijos cometen errores, hermanos, los que tienen hijos y como padres aún pedirle que tenga misericordia del pecado de ellos, ¿sí? Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros también nos pongamos en los zapatos de nuestros hijos y los amamos, ¿cierto? Aún de un hermano que le vemos la desnudez, ¿cierto? No juzgarlo, no hacer lo mismo que hace el enemigo, porque el enemigo tiende siempre es a señalar, a juzgar, ¿cierto? Si nosotros y el Señor nos permite ver esto, es para cubrirlo, para arroparlo en oración, para pedir misericordia por él, para pedir que la gracia lo cubra, la gracia que es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Es algo que es inexplicable, para el mundo es locura, para el mundo es locura que el Señor Jesús se haya dado y se haya eh, permitido que crucificarse por muchos. Es algo que al mundo no le cabe en la cabeza, pero nosotros que ya el Espíritu Santo nos ha dado esa revelación en nuestro corazón, ¿cierto? Que ya estas palabras que estamos leyendo aquí ya no son solo letra, ya no son solo historia, sino es una vida, es una revelación viva del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Es impresionante porque ya entendemos que el sacrificio de Él fue hermoso, fue grande, fue
perfecto, pero sobre todo no debemos despreciarlo ni pisotear su sangre, ni voltearle la espalda al Señor por lo que hacemos, ¿cierto? Sino entender que el Señor nos quiere salvar de muchas cosas y lo hace por su mismo amor, por el amor a Él mismo lo hace, ¿sí? Y entre ese amor entramos nosotros a, a esa gracia genuina, a ese favor, eh, pero debemos tener en cuenta que la falla, que si cometemos un error, ¿cierto? Es contra Dios que lo hacemos y es pecado, es pecado. No debemos ponerle un nombre, añadiduras para justificar el pecado, ¿no? Es que, como dijo Abraham allí en el Edén, la mujer que me diste, ¿no? Buscarle a, la justificación en otras personas, no, es que si no hubiera sido por este que me encontré en la calle, no hubiera pecado, no, eso está en el corazón, eso está allí en el corazón, y debemos llamar el pecado como es, pecado, porque eso es una transgresión contra Dios, ¿sí? Entonces debemos entenderlo claramente. Dice el 15, Juan dio testimonio de él, o sea, hubo acá un siervo, ¿cierto? Acá nombran a Juan, que dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Esto no lo comprende muchas veces el mundo, ¿cierto? De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud. O sea, que el Señor se entregó en totalidad, hermano. Se entregó en totalidad. No sé, no dice ahí de su poco, de su parte de gracia, nos dio gracia, no, de su plenitud. ¿Qué es plenitud? Algo que está lleno, algo que sobreabunda, que está completo. Se dio todo a nosotros y hemos recibido esa gracia inmerecida y sobre gracia, porque no es solo que recibimos el favor de Dios hoy y mañana quizá no, todos los días recibimos gracia sobre gracia, todos los días. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad que nos ha llegado por medio de Jesucristo. ¿Ah? Qué tremendo, porque muchas veces hacemos comparaciones, pero, pero, pero todos se quedan cortos, hermano. Todos los que están escritos, siervos del Señor que fueron instrumentos, eh, se quedan cortos al, al estar el Señor Jesús en nuestra vida. Es el mejor ejemplo, sí, podemos tomar ejemplo a un siervo que yo lo tengo muy presente de Pablo, que es eh, alguien que por lo menos a mí me da un ejemplo de que él no vio al Señor Jesús, ¿cierto? No tuvo un contacto con el Señor Jesús, pero el Espíritu Santo le reveló tan profundo la vida del Señor Jesús que él, o sea, le dio la convicción allí en su corazón. Es impresionante y es cuando uno dice, es posible creer en el Señor Jesús de esta manera, como creyó Pablo. Es posible ser obediente a Dios, como lo fue Pablo, porque él no lo conoció así como nosotros no lo vimos tampoco, ¿cierto? Pero él nos muestra que sí es posible, porque muchos, no, pero es que yo no veo nada, es que yo no oigo, es que yo no, ¿cierto? Pero nos quedamos ahí, pero vemos que en la palabra hay muchos siervos, ¿cierto? Que, que no conocieron al Señor Jesús y fueron íntegros delante de Dios porque hubo una revelación allí, un anhelo, hubo un propósito también, ¿cierto? Pero no se quedaron allí en el que yo no veo nada, no, sino avanzaron y el Espíritu Santo sabe con qué intención hacemos las cosas, Dios sabe.
con qué motivación las hacemos, si estamos dispuestos de corazón, si no lo estamos. Y asimismo va a descender su gracia, va a descender su presencia, va a descender la revelación a nuestro corazón, ¿cierto? Con la disposición de corazón es muy importante. Dice ahí, a Dios nadie lo ha visto, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y el que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Qué tremendo, porque Él se vino a dar. O sea, ahí sí no tenemos esa excusa de que no hemos visto a Dios y vemos cómo actuó el Señor Jesús ahí, es la misma vida de Dios, cómo actuaría Dios con la misericordia. Es que, o sea, eh, esa es la vida de Dios. El Señor Jesús es la vida de Dios mismo. Podemos decir, Dios es misericordioso porque dio de comer a más de 5.000 personas. Dios eh, sanó a, a esa mujer de flujo de sangre. Dios le abrió los ojos al ciego. Dios levantó, porque es Dios mismo el que hizo todo a través de el Señor Jesús. Y a nosotros nos lo ha hecho. Nosotros decimos, muchos que tienen testimonio que han visto, eh, han tenido un encuentro hermoso con el Señor Jesús, ¿sí? Se han encontrado cara a cara con Dios allí, porque el Señor Jesús es la representación en carne de Dios, ¿sí? Entonces, no hay excusa de decir, no hemos visto a Dios, entonces voy a seguir haciendo lo malo, como no lo he visto, entonces no creo, o como que sí, como que no, y hay una duda allí que no nos permite totalmente abrir nuestro corazón a Dios para que Él entre y saque lo que tengas que sacar. Es que estamos, hermanos, estamos a una oración nomás de llegar a la presencia de Dios y de decir, Señor, perdóname por esta iniquidad de mi corazón, como lo hizo Daniel, ¿cierto? Se hizo uno con el pueblo a una oración para pedir perdón, para alcanzar la misericordia, para alcanzar el favor de Él, ¿sí? No justificando nada, sino cada vez que uno comete un error, puede ir a Dios, puede ir al Señor allí en la intimidad y decirle, perdón, Señor, perdón por esto, por aquello, ¿cierto? Y es hermoso, es el favor, es la gracia que el Señor nos ha dado, porque si no tuviéramos gracia, eh, estaríamos a un lado, desechados. Recuerdo el libro de Ruth, el Espíritu Santo me trae allí, de Esther, perdón, eh, cuando ella le pedía al rey, diciendo, si he hallado gracia delante de ti, concédeme esto, tal cosa. Y el Señor, gracias, al poder entrar a su presencia confiadamente, independiente si tenemos en nuestro corazón cosas, podemos entrar confiadamente con un genuino arrepentimiento, podemos hacerlo. El Señor conoce las intenciones del corazón, ¿cierto? Y sabe cuándo verdaderamente nos arrepentimos y cuándo no. Pero no por eso el Señor nos va a juzgar, no, y nos va a rechazar, no. Pero hay que hacerlo y hay que entender que el pecado siempre va a estar ahí latente, siempre vamos a vivir en esta carne. Pablo lo decía, ¿hasta cuándo estaré en esta carne muerta? ¿Hasta cuándo? Porque él luchaba con la carne también, como lo luchamos nosotros también, los que Dios nos ha puesto acá aún a dar la palabra, ¿cierto? Luchamos y esa es la lucha diaria que tenemos, pero tenemos la esperanza que es Jesucristo, que podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia, es que no dice ni al trono
O sea, es impresionante cómo lo nombra allí, porque es gracia, hermanos, es el trono de la gracia, del favor, del regalo inmerecido que podemos ir confiadamente a adquirir esa misericordia. Entonces, hermanos, tengamos presente no justificar ni tratar, sino de no llamar el pecado como pecado, no, es que es una mentira piadosa, no, la mentira es mentira, el pecado es pecado, llamémoslo como es, ¿sí? La transgresión contra Dios es transgresión contra Dios. ¿Sí? No es que, ay, es que le fallé un poquito a Dios, no, le fallamos muchas veces, ¿cierto? Pero el reconocerlo muchas veces es lo que hace falta. Como lo decía este presidente, confesar sus pecados y transgresiones con humilde pena, pero con la segura esperanza de que el arrepentimiento genuino conducirá a la misericordia y al perdón. Es hermoso lo que Dios le ponía a este hombre allí, porque es la esperanza que tenemos diaria, hermano, de levantarnos si tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, dar gracias, ¿cierto? Y si cometemos algún error, eh, abogado tenemos, ¿cierto? Que es el Señor Jesucristo, primeramente, pero no, como decía ahí en Romanos, no podemos pecar deliberadamente para que abunde la gracia, ¿no? Sino entendiendo que ya hemos muerto a la carne, muerto a todas esas obras, ¿cierto? Por medio del Espíritu. Vamos a dar gracias, hermanos, y es algo que el Señor me ponía allí, no sé por qué me inquietaba tanto sobre esto, porque muchas veces lo que les decía se justifica uno tratando de buscar la solución a un mal que ya está, que está resuelto allí en la palabra. Muchas veces no vamos a la palabra a buscar qué es lo que está sucediendo y el Señor Jesús tiene y Dios tiene allí por medio de su Espíritu Santo la revelación de qué es lo que sucede en nuestras vidas. Vamos a dar gracias, hermanos, y a bendecir el nombre de Dios. Eh, Señor, bendito Dios, Padre amado, Padre bueno, Padre de bondad, venimos delante de ti, Señor, como un pueblo unido en un solo hombre, Padre. Nos hacemos uno, Señor, pidiéndote perdón, Padre, pidiéndote, Señor, misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Dios, para nuestros hijos, las generaciones, Señor, para, Señor, bendito Dios, aún los que no pueden pedir perdón, Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú tengas misericordia de cada una de nuestras vidas, Señor. Y nos, Señor, llenes de tu Espíritu Santo, Padre, y nos llenes, Señor, de tu favor, nos llenes de tu gracia aún más, nos hagas entender, Señor, que estamos, Dios mío, Señor, aún sobre el pacto de la gracia, aún tenemos la oportunidad de entrar, Señor, aún, Señor, bendito Dios, la puerta está abierta, Dios mío, tu favor, está una oración, Señor, de distancia, Padre. Por eso ten misericordia de nosotros, Señor, cuando muchas veces justificamos o echamos la culpa a otro, Padre, del pecado que está en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón. Aún nombramos que el enemigo, sí, muchas veces el enemigo tienta, pero el enemigo no va a usar nada de lo que no tengamos en nuestro corazón. Por eso ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Corta toda maldición generacional. Corta, Padre, toda raíz, Señor. Bendito Dios que está allí de generación hacia Jesús. Por amor a tu nombre, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu pueblo, Dios mío. Venido y viniste, Señor, bendito Dios, en el tiempo, Señor, para salvar al pueblo, a tu pueblo del pecado, de la maldad, Señor, de la iniquidad de su corazón. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, aún tu obra sigue viva, aún tu gracia, tu favor sigue intacto, Dios mío, aún por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso, Señor, de nosotros
negarnos, Señor, a la carne, negarnos al pecado, negarnos, Señor, bendito Dios, a muchos deseos, Señor, de la carne, Padre, anhelos, Dios mío, carnales que no vienen de ti, Señor, y crucificarlos allí, Señor. Crucificar, Señor, llevar la leña al monte, Dios mío, llevarla, Señor, y hacer, Señor, bendito Dios, un sacrificio vivo, un sacrificio, Señor, de nuestra vida misma, Señor, esta carne, a ponerla, Dios mío, allí en sacrificio vivo, para que, Señor, bendito Dios, vea, Señor, que hay un arrepentimiento genuino, genuino, Dios mío, de corazón, Señor, ya, Señor, queriendo aborrecer, Dios mío, Señor, el pecado, Dios mío, aborreciendo, Dios mío, ay, Señor, eso que está haciendo, Padre, Señor, tropiezo, Dios mío, muchas veces en nuestras vidas, en las vidas de mis hermanos, Dios mío, ayúdanos a todos, Padre, ayúdanos, ayuda a aquel que, Señor, bendito Dios, dice, Señor, que no puede más, ayúdale, Señor, bendito Dios, levántale, Señor, sus manos, Señor, bendito Dios, fortalécele, Señor, sus rodillas, Padre, sus pies, Dios mío, Señor, para que se levanten bien tus fuerzas, Dios mío, y se pare frente al pecado y diga no más, y tenga, Señor, bendito Dios, la templanza de tu Hijo amado Jesucristo, para decir no al pecado, para negarse, Dios mío, a los deseos, Dios mío, te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre, ten misericordia, Señor, de tu pueblo, ten misericordia, Señor, bendito Dios, cuando, Señor, bendito Dios, se da más, Señor, a un culto, Dios mío, Señor, con pañitos de agua tibia, Dios mío, como a transgresión, Señor, contra ti mismo, Dios mío, que no debe estar en nuestro corazón, Señor, eso no debe habitar, Dios mío, eso no debe estar, es la verdad tuya, Señor, no estamos, Señor, aquí, Señor, tratando de inventar, sino es la verdad tuya misma, Padre, es lo que está escrito allí, es lo que tu Espíritu Santo, Dios mío, de nuestra vida y de lo que está allí en lo más profundo de nuestro corazón, tú lo sacas, Dios mío. Por eso sigue orando, sigue sacando, Dios mío, todo, Señor, sigue barriendo la casa, sacando todo escombro, Padre, sacando, Dios mío, todo lo que ese ejemplo, Dios mío, Señor, lo ponías por tu sierva, Dios mío, que hemos comprado, Señor, una casa, pero, Señor, el dueño dice que aún es dueño de ese clavo que está allá adentro, y él puede entrar cuando quiera a colgar sus cosas aquí, Señor. Le damos y le abrimos la puerta al enemigo cuando no sacamos el pecado, cuando no sacamos la maldad. El enemigo puede entrar y deshacer en nuestra vida, y lo que hace es arruinarla. Ay, lo que hace, Señor, matar, Señor, nuestra vida poco a poco, Dios. Por eso ayúdanos, Dios mío, ayuda a tu pueblo, Señor. Danos, Señor, danos el entendimiento, Señor. Muchas veces no se comprende, Dios mío, Señor, lo que tú quieres. Por eso danos el entendimiento necesario. Danos un corazón entendido, un corazón, Señor, bendito Dios, que esté, Señor, abierto a ti, que esté abierto a tu presencia, a tu palabra, a tu consejo, Señor. Que muchas veces no le agrada, Señor, no le agrada. Y como lo decía allí, Señor, tu palabra. No queremos ir muchas veces, Señor, nos ponemos todos delante de ti. Muchas veces no queremos, Señor, ir a la luz para que nuestro pecado no sea visto, no sea visible, Dios. Por eso queremos, corremos tu luz, Señor, para que se haga, Señor, manifiesta, Señor, las obras de la carne, para que salgan, Señor, bendito Dios, todo esto, para que sean expuestas todas nuestras intenciones, todo lo que hay en el corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, poderoso Dios, gracias, Padre bueno, gracias, bendito Dios. Te alabamos y bendecimos tu gran nombre esta noche, en el nombre de Jesús, poderoso, santo y digno de toda alabanza eres tú, Señor. Bendito eres tú, gracias. Bendiciones, amados, en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor sea en sus hogares, sus corazones,
para la gloria de su nombre. Un abrazo gigante.